¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y les estamos transmitiendo desde la cueva nuestro taller en Ciudad de México. En esta ocasión vamos a hablar de una colaboración con la gente de Audiocontrol México y vamos a hablar acerca de lo que es el DSP, a últimas fechas, más recientemente integrado a lo que son los amplificadores de gama alta de la marca de Audiocontrol. Les voy a poner algunos ejemplos de configuraciones y les voy a dar algunos tips de cómo su uso nos puede ayudar a mejorar considerablemente los sistemas de audio que tenemos actualmente en nuestros vehículos. Para eso voy a hacer uso de una presentación que les voy a proyectar en este momento. Entonces, chéquense. El día de hoy vamos a utilizar como referencia las series D de Audiocontrol. Observen cómo aquí tenemos dos modelos en pantalla, el D6.1200 y el D4.800. La D en el modelo del amplificador significa que son amplificadores con DSP, así es como Audiocontrol los distingue. Hay otra serie que es la serie LC. Esa serie no tiene un DSP integrado, simplemente son estos mismos amplificadores, pero sin el procesamiento. Para poder comprender o iniciar a comprender de qué se trata esto, vamos a empezar a platicar de lo que es un DSP, es un Digital Signal Processor. Esto significa un procesador digital de señal. Es un software y un hardware que puedes entender como una computadora que está escondida dentro de tu amplificador, en este caso los amplificadores de las series de audio control. Esta computadora la puedes entender como una caja de herramientas. Imagina una caja de herramientas que te va a permitir construir diferentes cosas. Si hablamos a lo mejor de alguien que construye casas, es una caja de herramientas que te va a permitir construir un departamento de interés social de esos que te vende el Infonavit, o bien esa misma caja de herramientas tiene las herramientas para que te puedas construir, pues no sé, una torre latinoamericana aquí en Ciudad de México o alguno de los edificios más altos de Kuala Lumpur, ¿no? ¿De qué depende? Depende de quién manipula esas herramientas. En este sentido, es como la cabina de un avión, ¿no? Tú vas a subirte a la cabina de un avión y vas a ver un montón de botones, pero eso pues no significa que cualquier persona que se sube va a poder hacer que el avión despegue. Lo mismo va a pasar con un DSP. Un DSP, vamos a decir que tiene tal vez 2000 botones que tú puedes presionar al mismo tiempo. La realidad es que no deberías de presionarlos todos y tienes que entender para qué sirve cada uno de los diferentes botones, porque lo que el DSP hace a nuestras épocas actuales es sumar una gran cantidad de equipos que usábamos en el pasado en una sola herramienta. Antes, si ustedes son de la vieja escuela, se van a acordar que teníamos ecualizadores de 31 bandas, de esos audiocontroles enormes, ¿no? Y normalmente se utilizaba uno por canal, ¿no? Uno para el canal izquierdo y uno para el canal derecho, pero eran equipos independientes, era una placa de equipo grande que tú montabas de un lado y montabas del otro, ok. Y ahora, ¿cómo filtramos o cómo hacemos el crossover? Bueno, tenías que agregar crossovers pasivos que fueran sumándose al sistema de audio. Y ahora, ¿cómo hacemos la corrección del tiempo? Bueno, pues no podemos, ¿no? Porque en esas épocas no existía un procesador que te pudiera corregir la señal en tiempo. Entonces, pues trabajabas con distancias, ¿no? Muchos de los competidores de la vieja escuela lo que hacían era modificar los asientos de sus coches para poder aventar hasta atrás físicamente el asiento, de tal manera que casi te sentabas en el asiento trasero del coche. Esto para poder agregar una especie de distancia que pudiera igualar lo que es tu canal izquierdo de tu canal derecho. El problema, pues, es que se vuelve un coche que ya no puedes manejar, ¿no? Entonces, cosas como esas con las que antes en los sistemas de audio batallábamos mucho, las viene a resolver un DSP que involucra muchas herramientas diferentes para un ajuste pues tan complejo como la capacidad de quien sea que lo manipule. Estos amplificadores son los mismos que nosotros usamos en las torres del taller. Esto es un proyecto que desarrollamos en el taller precisamente para enseñarle a otros talleres cómo ajustar un sistema de audio en un ambiente controlado. En la foto, es la foto de mi oficina, de hecho, tenemos el sistema completo 3 vías activo con doble midbass y tenemos un amplificador de 1200 de 6 canales y tenemos un amplificador sin la D, un LC 800.1 de un canal que alimenta los subwoofers. El amplificador de 6 canales alimenta todos los altavoces, desde los woofers, los medios rangos de 4 pulgadas y los tweeters de 1 pulgada. Esto puede suceder gracias al DSP que está integrado dentro del amplificador, el de la serie D, y ahorita les voy a explicar cómo. Como industria,
Estamos acostumbrados a que ajustar un sistema de audio es simplemente ajustar la ganancia libre de distorsión y subirle hasta donde tope, ¿no? La mayoría de los talleres, la mayoría de las personas que conozco normalmente conocen como proceso de ajuste al hecho de subirle las ganancias o las perillas al máximo posible y después decir que el sistema ya está ajustado, lo cual es una mentira. Esto es interesante porque lo que les estoy mostrando en pantalla es una curva target. ¿Qué es una curva target? Es una gráfica a la cual si tú estás cerca o tu sistema de audio está cerca de sonar de esta manera, la verdad es que vas a sonar muy bien. Les voy a explicar un poquito de qué se trata. Observen, por ejemplo, esta zona que les estoy señalando con el cursor. Esta es la zona de los graves, esta es la zona de los subwoofers. Esta zona de aquí es la zona de los medios rangos, de los midbass, de los woofers en el caso de un set de 3 vías y de los medios rangos en el caso de un set de 3 vías, y esta parte de acá es correspondiente a lo que es el subwoofer. La parte alta, que es esta parte de aquí, corresponde a los tweeters o a los agudos. Lo van a poder apreciar mejor en esta gráfica. Aquí nosotros tenemos dividido el rango de frecuencia de lo que es el espectro humano, que va de los 20 Hz, que es la parte izquierda, hasta los 20.000 Hz, que es la parte derecha. No existe un altavoz con la capacidad de reproducir todo el rango audible, se destruiría o bien no sonaría bien, porque mecánicamente hablando, cada uno de los altavoces tiene que tener ciertos compromisos para poder reproducir ese rango de frecuencia. Y esto es un ejemplo rápido que me gusta compartirles a todas las personas que vienen a los cursos. Imagínense la definición de un hertz. Un hertz es un ciclo por segundo. Y un hertz, lo que va a suceder es que si lo comparamos contra un altavoz o una bocina, significa que la bocina va a tener que salir, llegar a su punto máximo, regresar, pasar por cero, llegar a su punto mínimo y después regresar para llegar a cero. Eso significa un ciclo por segundo. Imagínense un hertz, es este movimiento, que es el movimiento de la bocina o del altavoz. En un segundo estamos hablando de un hertz. Vamos a pensar en 20.000 Hz, que es el rango de frecuencia donde operan los tweeters. 20.000 Hz se puede entender como 20.000 ciclos en un segundo. Imagínense ese mismo movimiento, arriba hasta abajo, luego al centro, que es un ciclo. Ahora multiplíquenlo por 20.000. Y esos ciclos 20.000 veces tienen que suceder en un segundo. Eso significa que el altavoz, en este caso los tweeters, no tenían o no tienen una suspensión propiamente. Al final de cuentas, si pudiéramos ponerle palabras, lo único que hacen es resonar, hacen una especie como de zumbido, como de una abeja, ¿no? Aleteando muy rápido. Que sería interesante saber a qué velocidad baten sus alas las abejas, pero eso es lo que hace un Twitter. Imagínense porque son 20.000 ciclos por segundo y en la parte baja puede empezar desde 3.500 Hz, que son 3.500 ciclos por segundo. Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que quiero que ustedes entiendan es que no existe un solo altavoz que tenga la capacidad de reproducir todo el rango de frecuencia. Por esa razón tenemos que dividirlos entre subwoofers, woofers, medios rangos y tweeters. En este caso, les estoy mostrando la configuración de un set de 3 vías más subwoofer, que es esta. Aquí tenemos el subwoofer, aquí tenemos el woofer, aquí tenemos el medio rango, aquí tenemos los tweeters. Y lo que va a pasar es que esta es la curva que siempre tenemos que perseguir cuando queremos un sistema de audio sonando lo mejor posible arriba de un vehículo. Hay curvas, a lo mejor de ajuste, que no van a aplicar para tal vez bueno, más bien esta curva de ajuste no va a aplicar de pronto para una casa o para un cuarto o para un concierto, estás persiguiendo curvas diferentes. Esta curva siempre va a funcionar cuando estás trabajando dentro del vehículo. Ahora va a haber quien diga, no, esa curva no me gusta. Bueno, probablemente vas a tener que hacer pequeñas variaciones, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho más el bajo y lo que vas a hacer es desequilibrar el bajo, ¿no? Estar sonando por acá arriba. Hay gente a la que le gusta mucho el agudo y de pronto pues vas a tener que desequilibrar el agudo, a tal punto que inclusive esta pequeña curva con esta pendiente para los agudos, si nosotros la dejáramos plana, eso es un agudo muy estridente, ese agudo suena muy intenso, suena muy en tu cara. Entonces, esta es una manera distinta de ajustar un sistema de audio que tal vez a algunos de ustedes que están viendo este video pues nunca se les hubiera ocurrido, pero esto es lo que realmente hacemos los profesionales. La mayoría de los talleres no saben que esto existe, la mayoría de los talleres no saben cómo funciona esto porque requieres equipos de medición un poquito más avanzados, en este caso un RTA. ¿Por qué es importante esto para los DSPs? Ahorita vamos para allá. Esto es un RTA, esto es un analizador de espectro en tiempo real. Y si ustedes observan, tiene una gráfica muy parecida a la que yo les mostré en el sentido de las unidades. Fíjense esta gráfica, esta curva que tenemos aquí. Empieza desde 20 Hz, aunque no están señalados aquí, empieza desde 20
y se va hasta 20,000 Hz. Lo que va a suceder es que aquí estamos detectando una respuesta de frecuencia de todo el rango audible humano que no se parece en nada a esta. ¿Ya vieron? Perdón. En esta curva que tenemos nosotros acá, tenemos una gran cantidad de bajo. Observen esta intensidad. Y el bajo va a decaer en una pequeña resbaladilla hasta que llega a transitar hacia lo que es el medio rango. Y después el medio rango se va a ir plano. ¿Hasta dónde? Hasta 2,000, 3,000 Hz propiamente. Y desde ahí va a entrar en otra caída, en una pendiente suave hacia los agudos. Observen la diferencia con esta curva que tenemos aquí. Bueno, pues esta es una curva tomada de un vehículo. Observen. Nosotros tenemos que hacer que un coche suene de esta manera para que podamos decir que es un sistema equilibrado, un sistema detallado. La fuerza va a depender de la capacidad en términos de poder, en términos de manejo de potencia de tus altavoces, en términos de poder de tu amplificador. De eso va a depender qué tan duro, qué tan fuerte puedes llegar a sonar. Pero lo que es el hecho de que suene detallado, que suene equilibrado, que suene limpio, que suene bien, tiene mucho que ver con esta curva. Otros detallitos que por ahí también se me escapan, pero principalmente tiene que ver con esta curva. Observen esto. Esta curva que nosotros detectamos medida dentro de un vehículo tiene que tener muchas correcciones para parecerse a la curva que yo les dije que es la curva target, en donde un sistema de audio sabemos que se porta muy bien. ¿Qué hacemos para poder detectar esas diferencias cuando tú eres un entusiasta, cuando tú vas empezando, cuando tú dices, es que yo no sé cómo debería de sonar un buen sistema de audio? Bueno, para eso tenemos una sesión de escucha este próximo sábado, 17 de diciembre, si ustedes ven este video a tiempo. Pídanme la información vía WhatsApp, 55 32 25 56 11, es el WhatsApp del taller. Pídanme informes acerca de la sesión de escucha que vamos a hacer este sábado, porque en ella vamos a traerles 4 vehículos diferentes que tienen 4 presupuestos muy diferentes, que tienen 4 enfoques muy diferentes, que les va a permitir diferentes escalas de precios en equipos y escucharlos todos bajo una perspectiva de una curva bien trabajada, una curva de ecualización, una curva de ajuste. Eso te permite de inicio darte una idea de dónde estás parado en cuanto a todos los entusiastas que quieren saber cómo hacer sonar bien un vehículo. Pues eso es un excelente inicio, ¿no? Que puedas tener una prueba A-B, donde tú te subas a un vehículo y lo escuches, te subas a otro vehículo y lo escuches. Y lo que va a hacer es que va a haber variaciones de componentes en todos los equipos que van de lo muy económico a lo muy costoso, que van de lo muy simple a lo muy complejo, y esas experiencias, esas diferencias te van a permitir darte una idea de, oh, por eso vale tanto ese set de medios, oh, por eso vale tanto ese amplificador con DSP, ¿no? Por esas capacidades que te permite tener, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, cuando tú conectas un sistema de audio, generalmente vas a tener una curva, no esta, siempre va a ser diferente, pero no se parece a la curva donde tienes que estar, eso te lo puedo asegurar. La mayoría de las veces tienes una curva muy extraña que vas a tener que corregir y vas a tener que peinar. ¿Qué herramientas utilizamos para peinarla? Pues esas herramientas están cargadas precisamente en un DSP como el que está integrado dentro de los amplificadores audio control. En este caso, estamos viendo la interfase de usuario del amplificador 4 canales por 800 RMS. Es un amplificador de 4 canales que tiene DSP incluido. Y aquí lo que quiero que observen es, esta es la parte de abajo donde tenemos el RTA. Este RTA es un Real Time Analyzer, precisamente como este que les mostré. Los dos son RTAs, solo que son de marcas diferentes, hacen exactamente lo mismo. En este caso, el aparato de audiocontrol, el equipo de audiocontrol, el amplificador con DSP de 4.800 ya tiene un RTA incluido. Y este RTA te permite tomar mediciones eléctricas de la señal que estás entregándole al amplificador. ¿Para qué? Para que tú puedas corregir y manipular esa señal para que puedas obtener una salida que se parezca a esta curva target que yo les mostré en un inicio. Observen cómo inclusive esta lectura que está tomando el amplificador de audiocontrol no se parece a la curva target que les estoy enseñando acá, ¿ya vieron? Pero, ¿cómo lo corriges? Pues aquí ustedes observan unas bolitas, ¿ya observan? ¿Ya vieron esto? Estas bolitas que están aquí representan un rango de frecuencia que va desde los 20 Hz hasta los 20,000. Y aquí lo que va a suceder es que tú puedes subir o puedes bajar este ecualizador. Ahora, observen que se requieren por lo menos en un ecualizador gráfico como este que tenemos aquí, 30-31 bandas disponibles para poder manipular el ancho completo de la información que tiene una señal acústica.
Y aquí estamos hablando de las capacidades del oído humano. ¿Por qué no tenemos un ecualizador que pueda manipular debajo de 20 Hz? Pues porque no somos elefantes. Un elefante puede detectar ese rango de frecuencia debajo de 20 Hz, sí lo puede hacer. De hecho, los elefantes se comunican a través de un sistema de pisadas que sus pies recogen a kilómetros de distancia y son pisadas de muy baja frecuencia que tienen la capacidad de viajar grandes distancias sin perder demasiada energía. En el caso de los agudos, ¿por qué ajustamos estos equipos o por qué tenemos una gráfica que llega hasta los 20.000 Hz? Porque no somos murciélagos. En el caso de los sonar que traen incluidos los murciélagos en su cerebro, en su cabeza, en sus capacidades auditivas, van a tener la capacidad de detectar sonidos de frecuencia arriba de 20.000 Hz. En ese sentido, nosotros como seres humanos tenemos solo la capacidad de detectar el rango audible desde los 20 Hz hasta los 20.000, en el mejor de los casos cuando somos recién nacidos. Ahora, esa es la razón por la que un ecualizador gráfico de 30 bandas solamente va a cubrir ese rango audible. Y en ese rango audible yo tengo el subwoofer, tengo el woofer, tengo el medio rango y tengo el agudo. ¿Ya observaron? Este amplificador lo que me va a permitir es manipular la señal en términos de ecualización a un punto donde esta señal pueda llegar a un ajuste donde las cosas empiecen a sonar realmente bien. ¿Se entiende? De esa manera, yo voy a poder tener un equipo de audio que cumpla con todas las expectativas de detalle y de calidad que una persona muy exigente como su servidor, pues obviamente va a desear o va a necesitar, ¿no? Entonces, una de las principales virtudes de un DSP como este que estamos trabajando aquí en los amplificadores audio control es que vas a tener una ecualización muy poderosa para poder manipular esa señal y hacer que tu sistema de audio suene como debe de ser. Este DSP tiene capacidades también de manipular lo que es el crossover, tiene capacidades de manipular lo que es la distancia, tiene capacidades de manipular lo que es un DRC, que en este caso le llaman ACR3, el control remoto. ¿Para qué? Para poder llamar memorias. Y lo que les decía en un inicio, observen cómo tienes pues no es un mundo, pero sí son varias vistas de botones, de perillas, de cosas que tú puedes mover dentro de un DSP, pero eso no significa que tengas que moverlas todas. Esto lo que nos permite a las personas que nos dedicamos a esto y a todos los entusiastas de Hueso Colorado que tienen una muy buena idea de cómo hacer un sistema de audio, pues es que les permite tener un ajuste total, completamente adecuado a las necesidades y a las posibilidades de cada uno de ustedes. Por esa razón es que un DSP dentro de un equipo moderno, como lo son los amplificadores de audio control, pues va a ser increíblemente útil porque te va a permitir el control total de lo que es tu sistema de audio. Vamos a platicar un poquito acerca de las diferentes versiones de los amplificadores de audio control. Tienen muchas, yo les recomiendo que vayan a la página www.audiocontrol.com para que se den una idea de todas las versiones distintas que tienen de sus componentes. Los vamos a dividir en dos grupos principalmente. Aquellos que tienen la D en el modelo y aquellos que no tienen la D, que son las series LC. Esos que tienen la D significa que tienen un DSP integrado. En este caso hablamos de un amplificador de 6 canales con DSP integrado con 1200 watts RMS divididos en esos 6 canales. ¿Cómo funciona? Tienes 6 canales de 200 watts a 2 ohms, tienes 6 canales de 125 watts cada uno a 4 ohms o tienes 400 watts para un par de canales en puente. Es decir, 2 de esos canales los puedes seleccionar en lugar de que te entreguen 125 watts por 2 a 4 ohms, puedes puentearlos y te van a entregar alrededor de 400 watts RMS a 4 ohms en puente. Esto es particularmente útil cuando tú quieres utilizar un solo amplificador para alimentar un sistema completo de audio y quieres puentear 2 canales para alimentar un subwoofer o bien para alimentar un midbass con el doble de potencia o el triple de potencia de lo que debería de llevar, siempre y cuando tu midbass pues realmente sea de un degree o de una categoría que pues lo pueda manipular, ¿no? Aquí les voy a hablar acerca de algunas de las configuraciones. No son todas las configuraciones porque nos tomaría muchísimo más tiempo hacer este video, pero sí quiero darles una idea vasta, una idea grande de lo que se puede llegar a hacer con un equipo como este. De entrada, un amplificador de esta categoría te puede permitir hacer 6 canales completos, todos con DSP integrado, y cada uno de los canales con 125 watts RMS. Esto para un set de medios 3 vías en versión activa. ¿Qué significa que se activa? Pues que los crossovers los vas a utilizar desde el amplificador.
En el caso de los sets, ustedes saben que muchos de ellos, los componentes de medios de 2 o de 3 vías, traen unas cajitas integradas dentro de la caja que tú compras, ¿no? Esa cajita nosotros le conocemos como un crossover pasivo. Cuando tú haces un sistema de audio activo, lo que va a pasar es que en la potencia del amplificador no lo vas a mandar a través del crossover pasivo, la vas a mandar directamente a cada uno de los altavoces. Eso te permite dos cosas: mandarle más potencia a cada una de las bocinas, y número dos, puedes tener un control muchísimo más detallado de cada uno de los canales que estás utilizando. ¿Por qué? Porque así puedes aplicar el corrector de tiempo a las distancias disponibles de los tweeters, ya sea que estén sobre tu tablero, o ya sea que estén en uno de los postes, o ya sea que el medio rango lo montes en un kick panel a la altura de tus tobillos, o que lo montes de pronto en un pod modificado a la altura del espejo retrovisor izquierdo o derecho. Eso es una gran ventaja cuando tú quieres generar un sistema de audio muy detallado con un centro muy definido donde las voces suenen en medio de tu tablero. Por esas razones que hacemos un sistema de audio activo preferentemente. Chéquense esta otra configuración, utilizando el mismo amplificador de 6 canales. Aquí la diferencia es que 4 canales frontales las vamos a utilizar para un set de medios de 2 vías. En este caso tenemos 2 tweeters y tenemos 2 midbus, que son medios bajos, medios rangos. Y también estamos utilizando 2 canales en puente, los canales 5 y los canales 6, para alimentar un subwoofer de 8 pulgaditas o un subwoofer de 400 watts RMS, por ejemplo, un Pioneer, las series Champions de Pioneer, los subwoofers Pioneer de 12 pulgadas manejan alrededor de 300, 400 watts RMS. Si tú tienes un subwoofer bobina sencilla de 4 ohms, va a ser ideal para poderlo utilizar en esta configuración. Aquí les voy a hablar acerca de otra configuración que se me ocurre, que puede llegar a ser aquellos clientes o aquellas personas que quieren utilizar un mismo amplificador, en este caso el 6 canales, para alimentar una gran cantidad de medios. Aquí tenemos 3 sets de medios de 2 vías en canales izquierdos y derechos. El canal 1 alimenta mi set frontal izquierdo, mi set frontal derecho en el canal 2, mi set intermedio izquierdo en el canal 3, mi set intermedio derecho en el canal 4 y mi set trasero izquierdo en el canal 5 y mi set trasero derecho en el canal 6. Esto donde se me ocurre que puede funcionar tal vez en una camioneta de esas de pasajeros, en una van de las largas de 18 pasajeros, de 15 pasajeros, o tal vez alguna persona que quiera montar al mismo tiempo bocinas en las puertas delanteras, en las puertas traseras y además en la sombrerera. Puedes utilizar uno de estos amplificadores para hacer una locura de esas. Y bien hecho, porque tú tienes los canales disponibles para alimentar una gran diversidad de componentes, gracias a la potencia y a la limpieza de este tipo de amplificadores, obviamente al DSP que está incluido dentro de cada uno de ellos. Aquí vamos a hablar de uno de los amplificadores de la línea, que es el 4800. Este es un amplificador de 4 canales. Tiene 4 canales por 200 watts a 2 ohms, o bien 4 canales por 125 watts a 4 ohms, o bien 400 watts en un par de canales en puente. Esto significa que tú podrías utilizar este amplificador de 4 canales, 4 de los canales puente, lo vuelves 2 canales y tendrías un amplificador de 2 canales de 400 watts RMS a 4 ohms. Eso está padre cuando tú quieres alimentar tal vez un par de subwoofers, ¿no? Izquierdo y derecho dentro de una cajuela, o puedes alimentar un par de midbus que requieran un woofer o un midbus muy poderoso. Tú puedes amplificarlos con 400 watts RMS utilizando los canales en puente de este amplificador. Chéquense esta configuración. Les estoy mostrando configuraciones de un amplificador con DSP Audio Control, que serían las más comunes que se me vienen a la mente cuando todos los entusiastas o los usuarios quieren ahorrar dinero, ¿no? Cuando tú quieres utilizar un solo amplificador para hacer todo tu sistema de audio con mucho control, con el DSP que te permite integrado dentro del mismo equipo. Puedes utilizar 2 de los canales de este amplificador para un set de medios pasivo. Aquí ustedes observan, a diferencia de la primera configuración que les mostré en el otro amplificador, esta configuración es pasiva. Aquí tenemos los crossovers. Este crossover me permite utilizar un canal del amplificador, pero este crossover al mismo tiempo me alimenta, me divide y me filtra el tweeter y me filtra el medio rango o el medio bajo. En este caso tenemos un subwoofer también en los canales 3 y 4 en puente, y puedes de esta manera utilizar el mismo amplificador para un sistema completo con muy buenos resultados de detalle y de calidad. Obviamente, si tú eres más atascadón, si tú eres más interesado en lo que es el volumen, si quieres que suene más fuerte, pues va a valer la pena que de pronto agregues más amplificadores, pero eso ya depende del presupuesto de cada quien. Chéquense esta configuración, que es una de las últimas que les voy a mostrar en esta breve sesión que les estoy haciendo.
Esta configuración es algo interesante porque estamos involucrando un amplificador de 4.800, que es el amplificador de 4 canales que les estoy mostrando ahorita. Y este amplificador no solamente me va a alimentar las 4 altavoces delanteros, que en este caso son un set frontal 2 vías pasivo con un set trasero pasivo, sino que también tenemos una salida especialmente diseñada para un amplificador externo, pero esta salida tiene la peculiaridad de que también va a estar procesada. Esta salida yo también puedo controlarla con el DSP, es decir, este amplificador tiene 6 canales, 4 canales amplificados y un par de canales no amplificados que solamente me manipulan la señal. ¿Por qué quisiera yo manipular la señal? Porque de pronto puedo conectarle un amplificador que no sea de las series D. ¿Para qué? Para ahorrarme el DSP. Puedo conectarle un amplificador de las series LC, como lo es el ejemplo de este LC 1.1500, que es un amplificador de 1500 watts RMS por un solo canal a 4 ohms. No es cierto, este es estable a 2 ohms, me parece. En el caso de este amplificador, lo que va a suceder es que tú puedes inclusive hacer configuraciones ya de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 subwoofers. Y todo controlado desde el DSP de un pequeño amplificador con un pequeño footprint de 4 canales de las series de audio control. Esta configuración es particularmente útil cuando tú quieres manipular un amplificador externo donde no quieres meter o no quieres destinar muchos recursos. Ese amplificador externo también va a estar procesado a través del DSP integrado dentro del amplificador y vas a poder controlarlo completamente. Obviamente lo que tienes que hacer es anular todas las perillas en el caso del segundo amplificador. Si tú tienes un crossover, lo vas a tener que desactivar. Si tú tienes un filtro, lo vas a tener que desactivar. Si tú tienes inclusive los temas de una ganancia, tú la puedes controlar desde la entrada del amplificador D, que sería prácticamente, más bien desde la salida del amplificador de serie D con DSP, que va a ser la entrada del amplificador LC. Tú vas a poder controlar absolutamente todos los valores de ajuste, pero desde el primer amplificador con DSP. Todo lo que son crossovers, todo lo que es corrección de tiempo, todo lo que es filtrado, lo puedes controlar desde el primer amplificador. Y pues esto es una breve introducción a lo que son los amplificadores DSP y una breve introducción a cómo se debe de ajustar al final correctamente un sistema de audio para que todos los entusiastas se den una idea de por dónde va más o menos el camino que todos debemos de seguir. Si ustedes desean más información, visiten por favor www.audiocontrol.com. Ahí van a encontrar todas las series de amplificadores disponibles. Si ustedes quieren adquirir alguno de estos amplificadores, mándenme un WhatsApp al taller 55 32 25 56 11. Somos dealers de audiocontrol para todo lo que es la República Mexicana. Si ustedes desean adquirir alguno de estos equipos, mándenme WhatsApp, ya incluye el envío a toda la República Mexicana y un poquito de paciencia porque tenemos muchísimo trabajo y a veces nos vamos a tardar un poquito en responderles. Pero bueno, mi intención era darles una idea de las configuraciones que se pueden llegar a lograr con este tipo de amplificadores con DSPs y también de la versatilidad de plataformas que tiene Audiocontrol para poder mejorar cada vez más los equipos que vienen trabajando, ¿no? Esto es una colaboración con nuestros amigos de Audiocontrol México y nosotros que somos el taller Monster aquí, La Cueva en Ciudad de México. Entonces, nos vemos en próximos eventos. Nos vemos el próximo sábado 17 de diciembre. Nos vemos para la sesión de escucha. Vamos a escuchar muchos vehículos, algunos de ellos con estos amplificadores con DSP integrados. Mándenme WhatsApp para informes 55 32 25 56 11. Es el WhatsApp del taller. Paciencia porque nos tardamos un poquito en responder, pero siempre respondemos. Y sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en la próxima. Saludos.